Hola, soy Carmen Raya, residente de reumatología del Hospital Marina Baixa y os voy a hablar sobre el hiperparatiroidismo. Esta enfermedad es frecuente y sobre todo aparece con una elevación de la PTH y alteración del calcio, normalmente en forma de hipercalcemia. Su prevalencia es muy variable y afecta sobre todo a mujeres, en torno a los 50-60 años. Si hay una presentación anterior a esta edad, hay que sospechar una causa genética, sobre todo por la afectación del MEN1 y MEN2. La PTH, como vemos en la imagen de la derecha, a nivel renal, pues aumenta la absorción de calcio y también estimula la hidroxilación de la vitamina D. A nivel óseo también estimula la resorción ósea y a nivel intestinal aumenta la absorción de calcio. Por lo tanto, se produce una elevación de los niveles de calcio en sangre. Normalmente, cuando hay una afectación de la paratiroides, es en forma de adenoma, entre un 80 y un 85%. Otras formas pueden ser adenomas múltiples, hiperplasia glandular o incluso carcinoma paratiroideo, en menos del 1%. Como hemos dicho, también puede haber formas genéticas que son un 5 o un 10%. Los tipos de esta enfermedad pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, pues afectación de la propia glándula, donde hay una secreción excesiva y autónoma de la PTH. Secundarios, pues debido a una hipocalcemia, se produce una alteración en la glándula. Y los terciarios es debido a un hiperparasecundario crónico, donde se va a producir una afectación de la glándula que se vuelve autónoma. Dentro de los primarios pues, hay diferentes subtipos. El clásico, el asintomático, el normocalcémico y la hipercalcemia hipocalciuria familiar. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. El clásico, bueno, pues actualmente es muy frecuente en los países occidentales y era típico la afectación renal en forma de nefrolitiasis con hipercalciuria. Además, también se producía una disminución de la densidad mineral ósea que provocaba osteoporosis, normalmente por afectación cortical y vertebral. Y la importancia de esto es que tenía una alta morbimortalidad cardiovascular debido a la hipertensión y a la hipertrofia ventricular izquierda. En este tipo de hiperpara se producía crisis hipercalcémicas, que son calcio por encima de 14 y tenían mortalidad de un 7%. Luego, la forma sintomática. Es actualmente la más frecuente, por encima de un 80%. El diagnóstico es casual, donde vemos el analítico una alteración del calcio y al pedir la PTH se encuentra elevada. Normalmente puede haber afectación en forma de litiasis renales y osteoporosis, igual, debido a una disminución de la densidad mineral ósea, que tiene afectación sobre todo a nivel trabecular y cortical. Y esto aumenta el riesgo de fracturas. La forma normocalcémica, pues se produce una elevación de la PTH con calcio normal. Normalmente el diagnóstico es tras una complicación, como puede ser una nefrolitiasis o ante una osteoporosis, y se da sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Se cree que la causa de este tipo de hiperpara es una resistencia de la PTH en tejidos periféricos. En cambio, otros creen que es una fase muy precoz del hiperpara clásico. Luego, la última forma del primario pues es la hipercalcemia hipocalciuria familiar, que es una afectación genética en forma autosómica dominante, donde hay una afectación del gen del calcio SR, donde se produce una inactivación. Normalmente hay una elevación del calcio con una PTH normal. Y a diferencia de las anteriores, aquí hay una hipocalciuria, que el coeficiente de calcio-creatinina se encuentra disminuido por debajo del 0,01. Esto es muy importante diferenciarlo de los anteriores de cara al tratamiento. Luego, la forma secundaria, pues como vemos aquí en esta tabla, hay diferentes causas, como puede ser la insuficiencia renal, una disminución de la ingesta de calcio, una disminución de la absorción intestinal debido a una deficiencia de la vitamina D o una cirugía bariátrica o incluso la enfermedad celíaca. También puede haber pérdidas renales de calcio y alteración debida a fármacos, como puede ser el bifosfonato o el denosumab. Y el síndrome de hueso hambriento, que normalmente se da en pacientes que se han operado de la paratiroides. La clínica, bueno, pues es muy variada y podemos encontrar pacientes que presentan cansancio, debilidad, ansiedad, alteración del sueño. A nivel renal, la nefrolitiasis, disminución del filtrado glomerular. También puede haber, como hemos dicho, disminución de la densidad mineral ósea que provoca osteoporosis y por tanto aumenta el riesgo de fracturas. Luego puede haber hipertensión, calcificación de la válvula, sobre todo mitral y aórtica, y debilidad muscular. Centrándonos sobre todo en la clínica renal y ósea, pues la nefrolitiasis normalmente debido al oxalato cálcico,
Luego puede haber hipercalciuria, nefrocalcinosis, insuficiencia renal crónica y descenso del filtrado glomerular. A nivel óseo, además de lo que hemos dicho anteriormente, puede haber hiperuricemia y gota y sobre todo pseudogota con cristales de pirofosfato. Y además, en menos del 5% puede haber osteitis fibrosa quística, que normalmente se presenta como dolor óseo, osteopenia radiológica, resorción subperióstica, cráneo en sal y pimienta, quistes óseos y tumores pardos. Y aquí podemos ver las imágenes de esta enfermedad, que en la imagen A podemos ver la resorción ósea a nivel radial de las falanges medias, también afectación de la clavícula y el cráneo en sal y pimienta. Por lo tanto, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Pues mediante la clínica y los estudios de laboratorio. En los estudios de laboratorio pues vamos a pedir la PTH, el calcio sérico total, el fósforo, el calcio urinario y la vitamina D. Y por lo general, el primario es un aumento de la PTH y del calcio asociando una hipofosfatemia. En cambio, el secundario es un aumento de la PTH con calcio bajo y fósforo elevado. Las pruebas de imagen no son necesarias para el diagnóstico, pero sí que ayudan al cirujano a localizar la glándula y normalmente se pide ecografía o gammagrafía. Para diagnosticar también es importante hacer un diagnóstico diferencial de los diferentes subtipos, sobre todo, como hemos dicho, de cara al tratamiento, tanto con el tipo neumocalcémico con la hiperparasecundario, como el primario con la familiar. Y sobre todo aquí nos fijaríamos en la calciuria. Luego también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de elevación del calcio, como puede ser de origen tumoral, que aquí encontraríamos una PTH disminuida por lo general. Y puede ser un carcinoma de mama, un carcinoma renal, un linfoma. Luego también puede haber enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, insuficiencia renal, algunos fármacos y luego causas de pseudohipercalcemia. Por lo tanto, ante una PTH elevada deberíamos evaluar la calcemia y la calciuria y así ver el tipo de hiperpara que es. Pero es mejor fijarnos sobre todo primero en el calcio, ya que es lo que nos vamos a encontrar frecuentemente alterado. Y a partir de ahí nos fijamos en la PTH, que si se encuentra normal o alta ya evaluaríamos la calciuria. Y haríamos el coeficiente de calcio-creatinina, que si se encuentra disminuido sería la familiar y si se encuentra normal o elevado sería el hiperpara primario. Si se encuentra disminuida, pues tendríamos que valorar también la proteína que se relaciona con la PTH y la vitamina D. Y esto nos podría orientar a un origen tumoral o a afectación de la vitamina D o que sea una enfermedad granulomatosa o un linfoma. Para el tratamiento, bueno, pues se va cambiando según el tipo de hiperpara que sea. Si es primario, pues sobre todo es la cirugía, que es el único tratamiento definitivo, excepto en la forma familiar. Por eso era muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Lo que no sean candidatos a la cirugía, pues tenemos otros tratamientos donde destacan los bifosfonatos, el denosumab y el alcinacalcet. En los secundarios, el tratamiento sería el corregir la alteración primaria y como medida general en ambos es tener unos niveles de vitamina D por encima de 30. Sobre la cirugía, bueno, pues estas son las indicaciones tanto para los pacientes sintomáticos como asintomáticos. Vemos que todo es igual excepto el criterio de la edad, que en los sintomáticos da igual si es mayor o menor de 50 años. En cambio, en los asintomáticos sí que tienen que ser menores de 50 años. Y en ambos, el calcio tiene que estar elevado por encima del límite superior de la normalidad. Tiene que estar alterado el T-score, puede haber fractura vertebral, una disminución del aclaramiento de la creatinina, un aumento de la excreción urinaria de calcio, incluso que haya litiasis cálcica y presencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Solo con un ítem ya podría ser indicación de cirugía. Y para monitorizar estos pacientes, pues valoraríamos el calcio al año, también veríamos la afectación ósea mediante una densitometría al año a los 2 años y si sospechamos de fractura vertebral, realizaríamos una radiografía. La afectación renal, pues valoramos el filtrado glomerular y también valoraríamos la bioquímica y realizaríamos pruebas de imagen. Vale, y para poner en práctica clínica todo lo que hemos hablado, os presento aquí un caso clínico de una paciente mujer de 71 años que está diagnosticada con hiperparatiroidismo neumocalcémico. En la analítica se dio una alteración del calcio leve y se pidió los valores de la PTH que estaban elevados.
Por lo tanto, se diagnosticó con esta enfermedad y se vio los antecedentes médicos de la paciente, que presentaba poliartritis seronegativa, con artritis por cristales de pirofosfato cálcico. También había presentado cólicos nefríticos y por la que la seguíamos en la consulta era osteoporosis sin fractura, que como vemos aquí los factores de riesgo que presentaba era histerectomía con doble anesectomía a los 38 años, el hiperpara y la toma de corticoides. En la densitometría se ve la afectación más lumbar. La radiografía de la paciente a nivel de la pelvis, como vemos aquí, presenta acúmulo de calcio a nivel de la sínfisis púbica. En cambio, a nivel de la mano y de la rodilla, no había acúmulo de calcio. El tratamiento de la paciente, bueno, pues se valoró realizar la cirugía, pero no era candidata. Por lo tanto, el tratamiento que tomó esta paciente fue médico con bifosfonatos que ya está tomando alendronato, el metotrexate más ácido fólico, los corticoides y los suplementos de vitamina D. Y para terminar, como resumen, decir que el hiperpara es una enfermedad donde se produce una elevación de la PTH y alteración del calcio, normalmente en forma de hipercalcemia. Afecta más a mujeres en torno a los 50-60 años y la etiología más frecuente es en forma de adenoma paratiroideo. Los tipos son primario, secundario y terciario. La clínica, sobre todo, afectación renal y osteomuscular. Y el diagnóstico se consigue tanto con la clínica como con los estudios de laboratorio, valorando la PTH, el calcio, el fósforo y la vitamina D. El tratamiento es la cirugía, que es lo definitivo, y el uso de fármacos como puede ser bifosfonato y cinacalcet. Y eso es todo. Muchas gracias.